Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo. Hoy, enero 4 del 2022. Bienvenidos a un nuevo año, mis hermanos. Ante todo, ¿se escucha? Perfecto. Quiero pasar saludando rápidamente a Junior Osorio en Venezuela. Tenemos a Gabriel Pereira en Buenos Aires, Argentina. Marcos Castro en el mejor país del mundo, Ecuador. Dios te bendiga, mi hermano. Tenemos a José Ángel, tenemos a Edison Mejía, Viviana y Wildo en Chile, Julio Jiménez, Wilmer Saltarín, Nelly Rojas, Wilmer López y Mariela. Un abrazo a la distancia también para los hermanos que están viendo esta transmisión. Un abrazo a Caro West, un abrazo a la distancia, mi querida hermana. Espero que compartas este mensaje, que llegue a todas las personas posibles para que Dios en su misericordia los traiga de muerte a vida, les abra el entendimiento. Es lindo ser edificados con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, ante todo, trajeron sus Biblias, ¿cierto? Imagínense, ya un nuevo año. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué le parece, mi hermano Gabriel? ¿Qué te parece si nos regalas la oración de esta noche? Sí, cómo no. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellas hay. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que estamos apartando para conocer tu palabra, para poder conocerte y poder compartir, Señor, con mis hermanos en una común unión. Señor, te damos gracias por este privilegio que estamos todos juntos y estamos gozando de buena salud, Señor, y con ansias, expectativas de poder conocer de un poquito más. Señor, bendito Padre, bendice a nuestro hermano David, ilumínalo, Señor, desde lo alto, guíalo para que nos pueda guiar a nosotros, Señor, y pueda compartir lo que tú tienes preparado para nosotros, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por práctica, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Un saludo para nuestra hermana y amiga Vanessa Rossi en Buenos Aires, Argentina. Mi hermano Junior, ¿cómo está su transmisión en este día? ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Regálanos, por favor, la lectura Hechos capítulo 17. Lo pongo en pantalla para los que están viendo la transmisión. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, viendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y así hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron de ellos y mujeres griegas de mención, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra por Pablo, fueron allá y también a las multitudes,
Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en esa cada día los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, trajeron griego, diciendo: ¿podemos saber qué es esta enseñanza de que hay? Pues traes a nuestros oídos extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque para vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, cielos desde la tierra, no habita en los hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Síganme ahí versículo a versículo con su Biblia. Las personas que tienen alguna pregunta, anótenla, ténganla para el final. El que tenga resaltador a la mano, muy importante, porque es necesario. Tu audio, David. Decía que gloria a Dios por la lectura, perdón. Gloria a Dios por la lectura. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, manténgase, anótela, manténgala al final. No se olviden de su resaltador. No sé cómo le llaman en marcador fosforescente, creo que le llaman en otro país. Es muy importante si tienen alguna nota que resaltar o algo por el estilo, ¿no? Así que síganme con sus Biblias, versículo a versículo. Les comento, mis hermanos, que muchos acontecimientos llevaron a Pablo a Tesalónica. Permítame que lo pongo en pantalla el mapa para que los hermanos vayan viendo. Permítame. Ahí está. Ahí está el mapa. Bueno, muchos acontecimientos llevaron a Pablo a Tesalónica, pero detrás de todas las circunstancias físicas estuvo la llamada directa y definitiva de Dios. Pablo no había planeado originalmente entrar en el continente europeo. Su deseo en este segundo viaje misionero era volver a visitar las iglesias de Asia Menor,
que había establecido en su primer viaje, para luego girar hacia el este. Pero sucede que había llegado el momento de dar vuelta hacia el noreste. Dios comenzó a cerrar las puertas. La culminación de esto fue la visión de Pablo en Macedonia, lo cual provocó que sucedieran dos cosas. En primer lugar, el continente europeo fue evangelizado. Y en segundo, dadas las circunstancias en Macedonia, Pablo comenzó a escribir sus epístolas. También hubieron circunstancias físicas que llevaron a Pablo a Tesalónica. Pablo fue a Filipos, una pequeña ciudad sin sinagoga. Su trabajo ahí fue frustrado por los propietarios de una demoníaca esclava profetisa, entre comillas, y por el gobierno local. Pablo fue golpeado y humillado. Sin embargo, era una iglesia que se formó con violencia. De ahí pasó por Anfípolis y Apolonia, que tampoco tenían sinagoga. Llegó a la ciudad más grande de la zona, Tesalónica, donde había una sinagoga. Pablo adoptó el patrón de ir donde los judíos locales en primer lugar. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿por qué lo hacía? Los compañeros de Pablo en Tesalónica eran Silas y Timoteo. Lucas estuvo con Pablo en Filipo y ahí se quedó. Sabemos de esto por medio del contenido de los pasajes, nosotros y ellos, de Lucas capítulo 16 y capítulo 17. Lucas habla de nosotros en Filipos, pero usa ellos en su viaje a Tesalónica. Silas aparece por primera vez en la Biblia en Hechos 15:22, donde se le denomina el jefe entre los hermanos de la iglesia de Jerusalén. También era un profeta ahí. Véase Hechos capítulo 15, versículo 32 para corroborar. Como Pablo es un ciudadano romano, Judas, Barsabás y él fueron enviados a Antioquía por la iglesia de Jerusalén para inspeccionar o a indagar cómo estaba la situación ahí. Versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ambas ciudades, mis hermanos, se encuentran en la calzada romana, la vía ignaciana, que es el camino de las naciones, una de las principales carreteras de este-oeste con más de 500 kilómetros, que unía las partes oriental y occidental del imperio y que formaba parte de la calle principal de Tesalónica. Ahora, cuando el texto menciona sobre Tesalónica, que había un lugar o una sinagoga ahí, este fue modelo paulino y su esquema de proclamación probablemente porque se sentía que el evangelio debía llegar primero a los judíos. Acuérdense, Romanos capítulo 1, versículo 16, según las profecías del Antiguo Testamento. Además, muchos temerosos de Dios que asistieron también conocían y respetaban el Antiguo Testamento. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Perdón. Cuando menciona el texto 3 sábados seguidos, esto significa que él habló en esta sinagoga solo en los 3 días de reposo judío, lo cual indica que estuvo en la ciudad por más de 3 semanas, pero no por un periodo prolongado. Filipenses 4:16. Cuando menciona el texto que discutió con ellos, basándose obviamente en las escrituras, Pablo demostró que las profecías mesiánicas coincidían con la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús, utilizando su formación rabínica. Ustedes recordarán que Pablo fue prácticamente alumno del maestro Gamaliel, un erudito de la ley. Ahora, dice el texto explicando y probando. Noten aquí que la primera palabra en el griego es dianoigo, que se usó cuando Jesús mostró las escrituras a los dos en el camino a Emaús. Ustedes recordarán. Lucas 24:32 y Lucas 24:45. También fue utilizado por el Señor Jesús al abrirle los ojos para que le reconocieran. Lucas 24:31. Esta misma palabra, estamos hablando de la palabra
dianoigo. Esta misma palabra aparece en el capítulo 16, versículo 14, para referirse a Dios cuando tocó el corazón de Lidia, para que entendieran el evangelio. Recuerden, mis hermanos queridos, que uno puede agarrar los 66 libros de las Sagradas Escrituras, leerlo de atrás para adelante, pero si Dios no abre el entendimiento, es imposible que nosotros vayamos a entender las Escrituras. ¿Ok? El segundo término aquí en griego es paritemi y se encuentra a menudo en los escritos de Lucas para referirse a poner los alimentos delante de alguien. Pero en este caso se entiende como poner la verdad antes de, o felicitar también. Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos 20, 32. En el Evangelio de Lucas aparece 2 veces. Capítulo 12, versículo 48, capítulo 23, versículo 46. Con el significado de confiar algo a otra persona. Pablo cuidadosa y meticulosamente compartió con los oyentes el evangelio, es decir, el depósito. Estaba confiándole la palabra, parateque. Esto lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 20 y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 y 14 también. Algunos respondieron, ciertos judíos, algunos temerosos de Dios y también varias mujeres líderes en aquel entonces. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Curios es la palabra en el original griego que significa el Señor. Cuando menciona que era el Mesías padeciera, el término hiera o tenía dei en el original griego, esta palabra dei es un indicativo imperfecto activo porque denota una necesidad. Un Mesías sufriente fue predicho en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán en Génesis 3.15, Isaías 3.15, Salmos 22, Zacarías 12.10, pero nunca fue evidenciado claramente por los rabinos. Fue mostrado por los predicadores apostólicos. Acuérdense que en el Antiguo Testamento pues era todo tipo y sombra, y en la sombra usted no puede ver con claridad. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos ya pues nuestro Señor explicando, y vienen los apóstoles, ya tenemos una iluminación más grande por parte del Espíritu Santo, quien nos hace entender las Escrituras. Una vez más, si usted lee sin tener la presencia del Espíritu Santo, va a terminar leyendo las Escrituras como que si fuera el periódico. No va a entender absolutamente nada. ¿Ok? Cuando el texto menciona que resucitara entre los muertos, este es un elemento común en todos los sermones de Pedro, Esteban y Pablo en Hechos. Es decir, el pilar central del Evangelio. Corrobore usted con 1 Corintios 15. Esta verdad era el mayor obstáculo para los judíos. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23. Ustedes recordarán pues que cada vez que predicaban, no faltaban los judíos que odiaban el evangelio. El mismo hecho de que el Señor se presentase como el gran yo soy, ellos ya pues le rechinaban los dientes del coraje, del fastidio. Nada distinto a este tiempo con todas estas denominaciones que pretenden judaizar. Ahí tenemos adventistas del séptimo día, raíces hebreas, todos los que dicen Yeshua HaMashiach, Elohim, Alejen, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando menciona el texto, este Jesús que les anuncio es el Mesías, o sea, el Cristo. Hay muchas variaciones en los manuscritos griegos, en las últimas palabras de esta frase, pero la más inusual y confiable es el Cristo. En esta sinagoga, predicar al Cristo significaría hablar del ungido, prometido,
del Antiguo Testamento, o sea, el Mesías. Habían 3 oficios ungidos en el Antiguo Testamento: los reyes, profetas y sacerdotes, recordarán. Ahora, nuestro Señor Jesucristo cumple con estas 3 funciones. Si mi hermano Gabriel de pronto nos lee Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, para corroborar. Lo puede ver en la versión Reina Valera o lo puede ver en la versión King James, si quiere leerlo en inglés. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Si alguien ya lo encontró. Aquí lo tengo. Perfecto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta unción, mis hermanos, era un símbolo de la elección de Dios y del equipamiento para alguna tarea del ministerio. La iglesia primitiva reconoció una y otra vez que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 31 y 32, capítulo 3, versículo 18, capítulo 5, 42, 8, 5, 9, 22, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de las claras y repetidas afirmaciones de Jesús nuestro Señor. Regresamos. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. Atentos a este versículo 4. Acuérdense que nosotros, cuando estamos estudiando las Escrituras, tenemos que poner énfasis a los tesoros que vamos encontrando. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Cuando dice que se juntaron, este verbo griego que está en indicativo aoristo pasivo, se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento y literalmente significa para asignar por sorteo. Así que en este contexto tiene la connotación de seguir o unirse. La suerte era una manera adicional a los profetas del Antiguo Testamento de conocer la voluntad de Dios. Ustedes recordarán el Urim y Tumim que usaban pues ustedes saben, los sacerdotes, ¿no? Esto se deduce por la preposición pros, la raíz klepo y la voz pasiva relacionada con una acción divina, pues Dios abrió su corazón como lo hizo con Lidia. Cuando el texto menciona muchos griegos que adoraban a Dios, estos fueron los seguidores del judaísmo, que aún no eran totalmente conversos o convertidos. Esto pues ya se había explicado anteriormente, en estudios anteriores. Se suponía que ellos para ser considerados tenían que bautizarse y ofrecer un sacrificio cuando fuera posible en el templo de Jerusalén. Ellos todavía estaban con un pie en creer en Jesús y con otro pie pues con sus tradiciones y sus cosas del judaísmo, ¿no? Ahora, cuando el texto menciona un buen número, ese es otro ejemplo de los términos litotes en Lucas. Aquí la frase literalmente es no pocos, con la intención de dar un énfasis a su sentido. Cuando el texto menciona de mujeres prominentes, recordemos que habíamos mencionado que las mujeres tenían una mayor libertad en Macedonia, Lidia, que en otras partes del mundo mediterráneo. El patrón establecido en Antioquía de Pisidia
se repite. Este próximo comentario es edificante para el que le gusta acercarse más al texto original. La familia occidental de manuscritos griegos agrega una frase al versículo 4 para afirmar que estas mujeres eran las esposas de los líderes. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ustedes se dan cuenta que siempre va a haber alguien que se va a oponer a la palabra. Siempre. ¿Ok? Ustedes tienen que darse cuenta, cada vez que van a predicar a alguien, de repente está alguien por ahí, no, pero es que si no guardan la ley y te quieren arrastrar al Sinaí, a que cumplas la ley del Éxodo capítulo 20, y no te llevan ni de broma al Gólgota, apuntando a la cruz de Cristo. Seguimos. Cuando dice el texto que los judíos, llenos de envidia, de coraje, de odio, fastidio, la incredulidad de los judíos, mis hermanos, eso es triste. Hechos capítulo 14, versículo 2. La incredulidad de los judíos es triste, pero los celos son una tragedia. Capítulo 5, versículo 17. Estos no eran celos religiosos, como los de Saúl. Lo que mostraba era el número de convertidos. Y eso les molestaba. Hechos 13:45. No el contenido de la predicación, sino el hecho de ver cuánta gente iba convirtiéndose, iba aceptando el mensaje. Ustedes tienen que haberse dado cuenta. Cada vez que alguien va a predicar, siempre alguien va a saltar. Lucas utiliza el término judíos con un sentido peyorativo o negativo. Hechos capítulo 12, versículo 3. Hechos 13:45, Hechos 14:2. Al igual que lo hacía Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Se convierte en sinónimo de oposición y resistencia al evangelio. Cuando el texto menciona una banda de hombres, ¿no?, ahí en el mercado, este término describe a alguien que merodea por el mercado, las plazas, sin trabajo, un vago, alguien que que no hace nada por la vida. Cuando menciona el texto una turba, esta palabra se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento y es muy rara en la literatura griega. Mi hermano, ¿y por qué en griego? Una vez más, recordamos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Alguien dirá, no, pero es que el libro de Mateo sí fue escrito en hebreo. Mentira. Que hubo una transliteración al hebreo, eso es otra cosa, pero originalmente fue escrito en griego. Ahora, con respecto a esta palabra turba, no aparece en la Septuaginta. Turba es el significado contextual implícito. Lucas era un hombre educado, con un amplio vocabulario médico y náutico también. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Algunos especulan que el Jasón que se menciona en Romanos 16:21 es la misma persona, pero es incierto. Cuando el texto menciona a algunos otros hermanos, esta construcción implica que Jasón no era todavía un creyente. No se sabe cómo Jasón recibió al equipo misionero. El verbo en el versículo 7 significa dar la bienvenida o recibir como invitado. Lucas capítulo 10, versículo 38, Lucas 19, 6 y Santiago capítulo 2, versículo 25. Cuando el texto menciona sobre las autoridades de la ciudad, el término politarco significa el líder de la ciudad. Este era el nombre particular
para los líderes locales de gobierno en Macedonia. Es una palabra muy rara, que en el Nuevo Testamento solamente se usa aquí, en el versículo 8, y en la literatura griega. El uso de Lucas de este término muestra el conocimiento que tenía de la zona y apoya la historicidad de los hechos. Y como evidencia, la palabra ha sido encontrada en una inscripción griega en un arco en el camino ignaciano de Tesalónica. Lucas fue un historiador preciso. Él tiene un contenido de fe. Acuérdense que Lucas era pero muy detallista. Él tiene un contenido de fe que los creyentes confirman por inspiración. Cuando el texto menciona que cambiarán el mundo o trastornarán el mundo, como lo gritaba, esto implica un cargo de sedición. Hechos 21:38, Hechos 16:20, Hechos 24:5. Este es un término muy fuerte. Pablo lo usa en Gálatas 5:12. Sabemos por 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 14 al 16, que esta iglesia enfrentaba gran persecución. Es posible, mis hermanos, que esto sea una hipérbole o que sabían de la propagación de esta nueva secta del judaísmo. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Imagínense los celos, mis hermanos. Imagínense. Con respecto a los decretos del César, esto se relaciona con, esto entre el año 41 y 54 después de Cristo. El edicto de Claudio del año 49 y 50, donde se prohibían los rituales judíos en Roma. Este decreto, en efecto, hizo que la población judía saliera de Roma. Pero el contexto es claro cuando se refiere a la predicación del evangelio. Era ilegal para cualquier prosélito ser romano. Cuando el texto menciona afirmando que hay otro rey que se llama Jesús, eso es sedición. Ahora, cuando el texto menciona a los consejeros de la ciudad, el término griego es politarcas, los gobernadores electos anualmente en las ciudades de Macedonia. No eran líderes romanos, sino que eran líderes locales. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Probablemente, mis hermanos, se trataba de una fianza monetaria grande por su seguridad, que fue pagada por los recién convertidos para asegurar que Pablo no seguiría predicando en la ciudad. Algunos historiadores lo relacionan con 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Berea era una ciudad grande en los días de Pablo, a unos 97 kilómetros al oeste, muy cerca de la vía ignaciana. También tenía una comunidad judía abierta para escuchar a Pablo y comprobar su teología en los textos del Antiguo Testamento que había citado. Ahora, cuando el texto menciona que se dirigieron o entraron en las sinagogas de los judíos, el texto implica que poco después de su llegada, incluso después de un viaje de toda la noche, de inmediato se fue a la sinagoga. Mire que Pablo no perdía el tiempo. Mis hermanos queridos, es exactamente lo que nosotros debemos hacer. No perder el tiempo. Usted tiene tiempo en la hora de almuerzo para predicar a dos amigos que están caídos emocionalmente, moralmente. Llámenlos. Predíquele. Predique. No pierda su tiempo. Y me incluyo. No perdamos el tiempo.
Es posible que simplemente ya fuese el sábado. O tal vez sabían que los agitadores o los relajosos, o no sé cómo lo llaman en otro país, les perseguían. El tiempo, mi hermano, era esencial, era crucial. Cosa que los modernos creyentes occidentales han perdido. La urgencia y la prioridad de la evangelización. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Miren que la sola escritura ya se ejecutaba desde aquel entonces. Sola escritura. Si en este tiempo un predicador se para en el púlpito, no en el altar, porque no van a sacrificar ningún animal, se para en el púlpito a predicar la palabra de Dios, tiene que predicar acorde a lo que está escrito. No tiene que salir con, bueno, la verdad es que yo iba caminando por ahí, me cayó un pájaro, hizo algo indebido y me cayó aquí, por eso tengo color blanco. Y usted, mis hermanos, a la palabra. Exijan que se predique la palabra. No experiencias personales, no experiencias conyugales, no experiencias nada, mis hermanos. Sola escritura. ¿Ok? Seguimos. Cuando el texto menciona de estas personas que eran nobles, este término fue utilizado para los ricos, la gente educada y de clase alta. Ustedes recuerdan en Job capítulo 1 versículo 3, Lucas 19:12 también. Pero este concepto particular no se ajusta a los judíos de Berea, por lo que resulta metafórico para alguien más dispuesto a escuchar nuevas ideas y valorarlas. Esta actitud abierta puede haber sido característica de los ciudadanos más importantes de la ciudad que adoraban en la sinagoga. Cuando el texto menciona que todos los días examinaban las escrituras, pues para saber si era verdad lo que se anunciaba, era la manera de determinar la verdad, cosa que por lo cual hoy muchos se enojan y les aparecen con su no juzguen. Y basado en ese escudo del no juzguéis, camuflan y promocionan una herejía o tergiversación de las escrituras. No, mis hermanos. Mateo 22 del 36 al 40 menciona amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿No, verdad? Cierto, es similar al primer mandamiento que dejó nuestro Señor. En eso se cumple la ley y los profetas. Justamente, si nosotros predicamos la verdad, estamos amando al prójimo, mis hermanos queridos, aunque nos odien, aunque nos detesten. Al mundo no le gusta la verdad. El mundo va a detestar a todos los que se levanten a predicar la palabra de nuestro Señor. Usted predique la verdad, así como lo predicaba nuestro Señor Jesucristo, y usted va a tener casi que los mismos enemigos que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Y prepárese para lo que viene. Y apenas estamos 2022 empezando. Bueno, cuando menciona que ellos analizaban las escrituras, pues era la manera de determinar pues que realmente esté diciendo acorde a lo que ya está escrito. El método de la predicación paulina consistía en citar el Antiguo Testamento y luego mostrar cómo se aplica a Jesús el Señor. Acuérdense, el Antiguo Testamento era tipo y sombra que apunta y se cumple todo ¿en quién? En Jesucristo el Señor. Por ejemplo, el día de reposo, el día sábado, los que siguen en la sombra y los que se creen que pueden guardar la ley mosaica al pie de la letra, mentira que la guardan. De entrada pecan, mienten, ya pecaron en el 9º mandamiento. Se hacen reos del infierno cayendo o pecando en todos los mandamientos, porque el libro de Santiago dice que
Basta con que tú falles en una y te haces partícipe y cómplice de todos, culpable de todos los otros mandamientos. Entonces, todo se cumplía en Cristo Jesús. El único varón aprobado para cumplir todos los mandamientos, las 613 leyes del Antiguo Testamento. Todos. Mi hermano, y eso quiere decir que ya no vamos nosotros a cumplir. Ya pues roba y mate. Si usted piensa así, de ya pues roba y mate, usted no ha nacido de nuevo. Usted no conoce el Evangelio. El cristiano no tiene licencia para pecar. No usamos la gracia para pecar. Romanos 6. ¿Qué? Pues pecaremos porque estamos bajo la gracia. De ninguna manera. Pero mi hermano, pero es que usted no quiere guardar la ley. No, señor. No, señor. No venga a pervertir el Evangelio con su judaización. No, señor. En el libro de Isaías dice que Dios iba a poner su ley y la iba a grabar en nuestros corazones. Cada vez que perdóneme la expresión, un miserable pecador pasa de muerte a vida, el Espíritu Santo lo equipa, lo sella, Efesios 4:30, lo sella con el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Graba su ley en los corazones. Por eso es que tenemos esa ley moral. Por eso es que el cristiano no anda pensando, ay, ya no voy a guardar la ley. No. El cristiano simplemente no le nace robar, no le nace mirar la mujer ajena. Que por cierto, hoy día compartí un texto que espero que lo mediten. ¿Cuánto tiempo le dura a un, entre comillas voy a decirlo, entre comillas, a un cristiano, entre comillas cristiano, para que ejecute el acostarse o tener sexo con la mujer del prójimo? ¿Cuánto tiempo le puede durar? Ay, mi hermano, ¿y qué? ¿El cristiano no puede pecar? Sí, primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice que si nosotros decimos que no pecamos, lo hacemos mentiroso al Señor. Pero no nos desvirtuemos. Vamos a la pregunta. ¿Cuánto tiempo le dura en la mente a una persona planificar y ejecutar acostarse con una mujer ajena? ¿Cuánto tiempo? Ay, mi hermano, pero sí, a ver, no se justifica, no, es que somos humanos, no, tenemos que arrepentirnos. El Señor Jesucristo subió el estándar. Él dijo, basta con que mires a una mujer y la codicias en tu mente, tú ya has pecado, has cometido adulterio. Y si alguien dice, bueno, una persona puede planificar en su mente 2 meses. Caramba, ahí viene la siguiente pregunta. O sea que en 2 meses, a estas personas que se hacen llamar cristianas, en 2 meses el Espíritu Santo no te prendió las alarmas en tu ser. No te activó, no te dijo, oye, vas por mal camino, ya estás pecando. No has corrido a los pies del Señor a arrepentirte. Solamente el Señor Jesucristo pudo haber cumplido los 613 leyes del Antiguo Testamento. Ninguno de nosotros lo hubiéramos podido cumplir. Él lo hizo por nosotros. Y por eso también grabó Él, en el momento que nacemos de nuevo, grabó su ley moral en nuestros corazones. Por eso el cristiano no está pensando, ay, entonces, ¿qué? ¿Voy a robar? ¿Voy a matar? No. La ley sigue. Solo que ahora la tenemos en el corazón, grabada. El tema es que en el Antiguo Testamento se la grabaron en tablas de piedra. Y ni aún así, hasta el día de hoy, toda la nación de Israel, idólatra, pagana, hasta el día de hoy. Y de paso, rechazan al Mesías. Por eso, mis hermanos, cuando alguien venga con eso de Shalom, Alejen, Yeshua, Hamashiach y todo eso, mis hermanos, no por decir 4 o 5 palabras en hebreo, yo me considero cristiano, voy a ser salvo. No, mis hermanos, no es un buen ejemplo tomar el pueblo de Israel para tratar de disfrazarse con el kipá, ponerse en la cabeza y tocar el shofar. No es un buen ejemplo. Ha sido un pueblo pagano e idólatra. Y ahora odian al Mesías. Y es lo mismo que pasa con los musulmanes.
Es lo mismo que pasa, por lo menos los musulmanes aceptan que Jesucristo es un profeta, por lo menos. Y oramos por ambos, tanto por los unos por los otros. Seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona que todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que anunciaban, era la manera de determinar si es que estaban diciendo, si Pablo estaba predicando, pues, acorde a las escrituras, si era verdad. La frase, si estas cosas eran así, es una oración condicional de cuarta clase, porque denota que se expresa la realidad como una posibilidad menos probable. Algunos respondieron al ministerio del evangelio y otros no. Cuando el texto menciona distinguidas o nobles, este término es un compuesto de buena y forma o apariencia, y se refería a una buena reputación y a personas honorables e influyentes. Hechos 13:50. Y también, por ejemplo, tenemos a José de Arimatea. Ustedes recordarán en Marcos capítulo 15, versículo 43. Seguimos, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Miren que eso demuestra la decidida oposición de los enemigos judíos de Pablo. Muchos de ellos eran judíos sinceros, que actúan pues por motivos religiosos, al igual que el rey Saúl. Pero sus métodos mostraban su realidad espiritual. Estaban muertos en vida. Cuando el texto menciona que vinieron acá, la frase que denota la vivida expresión del diario de Lucas. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Esto puede significar que Pablo viajó a Atenas en un barco costero o tomó la carretera de la costa hacia Atenas. Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Versículo 16. Les pongo el mapa a los hermanos que están viendo esta transmisión para que vean el viaje de nuestro hermano Pablo. Que en paz descanse. Y de verdad que está en paz. Atenas, en el pasado, esta había sido la mayor ciudad griega, que ostentaba la herencia cultural de Grecia y continuaba siendo el centro intelectual del mundo romano, que se empapó en la tradición, la superstición y la inmoralidad. Cuando el texto menciona que le dolió en el alma o le dolió en el espíritu, los manuscritos griegos unciales del Nuevo Testamento no tienen, primero, no tienen espacio entre las palabras, no tienen signos de puntuación. Los hermanos que están viendo griego pues entenderán esto, ¿no? El hermano Gabriel Pereira, por ejemplo. Ustedes van a entender que no hay espacio entre las palabras, no hay signos de puntuación, no hay uso de las letras capitales. Todas las letras eran mayúsculas. Y no hay división en capítulos y versículos. Mi hermano, ¿y desde cuándo viene las Biblias con capítulo y versículo? Bueno, eso se lo debemos a los masoretas. Eso es otro tema, que después lo tocamos. Por lo tanto, solo el contexto puede determinar la necesidad de mayúsculas. El término espíritu, en este contexto, se refiere a la persona. Hay varios lugares en los escritos de Pablo donde se usa esta construcción gramatical para describir lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Primero, no es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Romanos 8:15 lo corrobora. Segundo, con espíritu de mansedumbre. 1 Corintios 4:21. Tercero, un espíritu de fe o fidelidad. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13.
Cuarto, un espíritu de sabiduría y revelación, Efesios 1:17. Así que es obvio que por el contexto, Pablo está utilizando el espíritu como una forma de referirse a los otros seres humanos. Corroboramos esto en 1 Corintios 2:11, 5:4, 2 Corintios 2:13, 7:13, Romanos 1:9 y Romanos 8:16. Cuando el texto menciona que Pablo estaba siendo provocado o fue provocado dentro de él o se afligió profundamente, esta expresión es un indicativo imperfecto pasivo de paros uno, que básicamente significa afinar, pero aquí, en este texto, se usa en sentido figurado para agitar hacia arriba. Es el término en su forma nominal que aparece en Hechos 15:39, para describir la confrontación de Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Ustedes recordarán. También se utiliza positivamente en Hebreos 10:24. Seguimos, versículo 17. Aquí se discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, Pablo estaba preocupado tanto por los judíos, con los que discutía en la sinagoga, como también por los gentiles, ambos atraídos por el judaísmo y por quienes eran paganos idólatras. Ahora, cuando el texto menciona los que se encontraban en el mercado, Pablo se dirigió a los distintos grupos de distintas maneras, pues con los judíos y los temerosos de Dios utilizó el Antiguo Testamento, pero con los paganos el interés comunitario. Acuérdense que Pablo usaba todo lo que podía utilizar. ¿Para qué? Para que se predique el evangelio. Pablo no hacía excepción de personas. No es que solamente le predicaba a mis hermanos los judíos. No. Pero no, déjalo a los gentiles porque ellos no nacieron en Israel. No. Judíos y gentiles. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos? Este grupo creía que el placer o la felicidad era el objetivo y el más alto bien de la vida. Ellos no creían en otra vida personal y física. Ellos creían así como que disfruta la vida ahora. Era su lema, que no es otra cosa no es más que lo que conocemos como el hedonismo. Ahora, ellos sostuvieron que a los dioses no les interesan los seres humanos. Tomaron su nombre de Epicuro, quien era un filósofo ateniense entre el año 341 y 270 a.C., que exageró su condición básica. Epicuro vio el placer en un sentido más amplio, más allá del placer personal y físico, como lo recitan muchos hoy en día. Un cuerpo sano y una mente tranquila. Epicuro dijo: si quieres hacer un hombre feliz, no le añadas riquezas, más bien satisface sus deseos. O sea, eso es vive porque el aire es gratis. Más o menos algo así en este tiempo. Estos negaban la vida después de la muerte, como los saducios. Y los rabinos usaban la palabra apicoros, para referirse a estos, que posteriormente se usó como sinónimo de infiel. Ahora, ¿quiénes eran los estoicos? Permítame un segundo, por favor. Ahora sí. Seguimos. ¿Quiénes eran los estoicos? Este grupo creía que Dios era el alma del mundo o el ser inmanente en toda la creación. Mis hermanos, ¿acaso eso no es el panteísmo? Afirmaban que los seres humanos debían vivir en armonía con la naturaleza, o sea, con Dios. Pero para ellos Dios era la naturaleza. La razón
era el bien supremo. Su objetivo era el autocontrol, la autosuficiencia y la estabilidad emocional en cada situación. Cosa que en muchas partes se predica el día de hoy. ¿O no es así, mis hermanos? Ellos no creían en una vida personal futura. Su fundador fue Zenón, un filósofo de Chipre que se trasladó a Atenas hacia el año 300 a.C. Ellos buscaron la salvación alineando la voluntad con la razón inherente del universo, es decir, el logos. Imagínense. No hay que confundir los que entendían los griegos por logos de los que entendían los judíos del mismo término. Ahora, la palabra charlatán, esta palabra se aplicaba a los gorriones que comen semillas en el campo. Llegó a ser usada metafóricamente para los maestros itinerantes que recogían información de aquí y de allá y trataban de venderla. Mis hermanos, nada distinto a lo que pasa en este tiempo en las iglesias donde les venden ilusiones. Hoy es tu gran día. Estamos empezando un nuevo año y ven, escribe tus mejores, tus deseos aquí en un papelito y ponlo en un ánfora y después lo volvimos a abrir en el próximo año. O hay otros que cogen los papelitos y las cosas malas, pégalo en la cruz, en una cruz de madera que está en el patio, préndele fuego. Son cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. Dios bendiga a Juan Carlos Paulino, allá en República Dominicana, y a Gerardo Castillo también. Un abrazo a la distancia. Ahora, algunos lo traducen como plagiador ignorante, y en otros contiene el término loro. Son loritos que repiten, así como ¿cuántos motivadores? Ahí tenemos a un Daniel Aviv que les vende ilusiones. Ahí tenemos doña Yesenia Ten que le vende ilusiones. Pero bueno, seguimos. Cuando el texto menciona que parece que es predicador de otros dioses o dioses extranjeros. Literalmente es daimón extranjera. Daimón extranjera, utilizado en el sentido de los dioses o poderes espirituales. Daimón, o seres inteligentes. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 20 al 21. Muy similar al vocablo en inglés y castellano. Estos filósofos atenienses eran politeístas religiosos. Atentos con eso. Y es muy posible que estos filósofos griegos atenienses tomaran las palabras de Pablo y las relacionaran con los dioses. Decir la diosa, por ejemplo, la diosa de la salud y la de la resurrección. Ustedes recuerdan ese término, ¿no? Anastas. Ustedes recordarán. Bueno. Incluso es posible que los vieran como un varón. Jesús. Y una mujer. Imagínense. Ya que la palabra resurrección es un sustantivo femenino. Cuando el texto menciona que porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección, el obstáculo del evangelio para los judíos era un sufrimiento del Mesías. Y para los griegos, ¿cuál era el obstáculo para los griegos? La resurrección. Imagínense la tarea que tenía Pablo. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 25. Un Dios personal, corpóreo y eterno no se ajustaba a la comprensión griega de la deidad o la humanidad. Afirmaban la existencia de una chispa divina en cada persona que se encontraba atrapada o aprisionada en un cuerpo físico. La salvación era la liberación de lo físico y la reintegración a una deidad impersonal o semipersonal. Ya para que vean por dónde vienen las creencias de los mormones. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El término Areópages significa el monte de Ares.
el dios de la guerra. En el panteón romano, el dios de la guerra se llama Marte. En su edad de oro, Atenas fue el foro filosófico más destacado de la ciudad. Esto no era un proceso judicial, sino un foro abierto, donde participaba el consejo de líderes del lugar. Es una muestra de la predicación de Pablo a los paganos, como en Hechos 13:16, quienes eran gentiles temerosos de Dios. Ahora, cuando el texto menciona que se puede saber qué es esa nueva enseñanza que usted trae o que usted presenta o predica, he aquí, mis hermanos queridos, la diferencia entre la curiosidad intelectual y la revelación. Dios nos ha hecho curiosos por el intelecto humano. No puede traer la paz y la alegría. Solo el Evangelio, mis hermanos, una vez más, solo el Evangelio puede hacer esto. Y Pablo habla de la diferencia entre la sabiduría humana y la revelación de Dios en 1 Corintios del 1 al 4. ¿Ustedes recuerdan? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, en aquel tiempo ellos, imagínense, esa gente no conocían al Dios de la Biblia. Y Pablo tenía una misión crucial ahí. Todas estas son palabras de cortesía. En cierto sentido se encontraba pues en un ambiente universitario. Ahí estaban pues todos los filósofos y todo, pues no. Algunos quizás se creían hasta doctores. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Estos versículos pueden ser un comentario del autor, pues demuestra que la amabilidad de los versículos 19 y 20 no era una verdadera inquietud intelectual, sino curiosidad por una novedad cultural. Simplemente disfrutaron argumentando y debatiendo. Querían revivir la gloria de la antigua Atenas. Lo terrible es que no podían distinguir entre la sabiduría humana y la revelación divina, que es lo mismo que sucede hoy en nuestras universidades. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la consecuencia de una persona que está metida en este tipo de iglesias donde no se predica la palabra de Dios, no se predica la sana doctrina, sino que se predica un evangelio adulteradísimo? Una de las consecuencias principales es que se hacen resistentes a la sana doctrina. Se hacen resistentes. Ya cuando van a escuchar la verdad, uy, Dios mío, te van a odiar. Te van a odiar. Se hacen resistentes. Sigamos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona, percibo que sois muy religiosos. Esto literalmente es el temor a los dioses o daimón. Tiene un sentido negativo, supersticioso o un sentido positivo. Muy preciso y detallado en la práctica religiosa. Estos hombres tenían curiosidad intelectual y respeto por los asuntos religiosos, pero solo dentro de los ciertos parámetros, es decir, sus tradiciones. Ese era el problema. Ahora, cuando menciona todo, notemos, mis hermanos, el número de veces que en este sermón Pablo usa la palabra inclusiva todos o frases similares. Por ejemplo, todos los aspectos, versículo 22. Todas las cosas, versículo 24. Toda la vida y el aliento, versículo 25. Todas las cosas, versículo 25. Todas las naciones, versículo 26. Toda la faz de la tierra, versículo 26. Cada uno de nosotros, versículo 27. Nosotros dos veces en el versículo 28. Todo en todas partes, versículo 30. El mundo literalmente, la tierra habitada, versículo 31. Todos los hombres, versículo 31. Las buenas noticias de Pablo era que Dios amaba a todos los seres humanos, es decir, hechos a su imagen y semejanza. Y les había proporcionado un modo para que ellos supieran,
de su amor, pues el propósito original de la creación era la comunión con Dios y su perdón de los efectos de la caída. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Con respecto a esa inscripción, los griegos tenían miedo de haber dejado afuera el culto o haber olvidado a alguna deidad importante, lo que les causaría problemas por descuido. Generalmente tenían monumentos dedicados a las deidades desconocidas. Así mostraban su temor espiritual y también el politeísmo. Y hay un dicho que dice que el que no conoce a Dios, pues a cualquier santo le reza. Ustedes tienen que haber escuchado. Ahora, cuando el texto menciona a ese que ustedes adoran como algo desconocido, esto no es un juego de palabras entre desconocido e ignorancia. O sea, agnoeto y agnountes, dos palabras griegas, desconocido e ignorancia. En español y también en el inglés existe la palabra de origen agnóstico. Ojo con eso, ya para que vean de dónde viene. Pablo adaptó la presentación del evangelio a los paganos que creían en un alma del mundo impersonal. Cuando el texto menciona yo les anuncio, Pablo afirma claramente que él no es un palabrero, no es un charlatán, y que él sí conoce al Dios supremo que ellos ignoran. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hago una aclaración ahí, mis hermanos. Este texto es uno de los textos que también son tergiversados por las personas que dicen que ya nosotros no debemos congregarnos. Mis hermanos, eso es un error. Pablo decía que tenemos que tener cuidado no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque han tomado este texto, el texto que les acabé de mencionar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Atentos con eso. Estamos analizando el contexto. El tema es, en el Nuevo Testamento, nosotros, los cristianos, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Y al templo donde nosotros vamos, donde se predica la palabra y escuchamos la palabra, pues es un templo. Es simplemente un templo, un lugar para reunirnos, para estar en coinonía con los hermanos. Pero no tomen, por favor, ese texto para sacarlo del contexto. He visto incluso youtubers allá en Argentina que mencionan que ya no tenemos que congregarnos físicamente. Mis hermanos, eso es un error. Tengamos mucho cuidado. Hay la Santa Cena, por ejemplo. Si no te vas a congregar, ¿cómo vas a hacer la Santa Cena? Si no te vas a congregar, ¿cómo se supone que nos vamos a exhortar entre hermanos? Oye, no hagas eso. Esa mujer no te pertenece. ¿Cómo se supone que vamos a exhortar? ¿Cómo se supone que vamos a pedir consejería matrimonial si estamos mal con nuestras parejas y vamos a pedir consejería matrimonial al pastor? ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Es un error interpretar ese texto como que ya no es necesario congregarnos. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos queridos. Sigamos. Cuando el texto menciona el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, el primer punto teológico de Pablo es que Dios es el creador. Esto lo vemos en Isaías 1:2, Salmo 104, Isaías 42:5. Los griegos creían que el espíritu, o sea, Dios, y la materia, átomos, eran coeternos. Imagínense. Pero Pablo afirma el concepto en un Dios creador personal cuyo propósito fue crear los cielos y la tierra. O sea, ya Pablo los va ubicando.
Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa misma idea se encuentra en los filósofos Eurípides, Platón y Aristóbulo, cuando dice como si necesitara de algo. Los templos griegos eran vistos a menudo como un lugar para alimentar y cuidar a los dioses. Cuando el texto menciona que Él es quien da la vida, el aliento y todas las cosas, esta es una alusión a Isaías 42:5. Anótenlo. Es el método teológico de Pablo para afirmar el amor de Dios hacia la humanidad, la misericordia, la gracia y la provisión de la gracia divina para la humanidad, o la providencia, como lo quieran llamar. Una verdad similar fue expresado por Zenón, el fundador de la escuela estoica. De allí que el discurso apologético del apóstol lo adapte a esa terminología estoica. Miren cómo Pablo tiene que hacer todo un trabajo exegético, pues de alguna manera, a ver cómo le hago con estos, cómo le hago con los de acá. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando dice de un solo hombre hizo esto, la familia occidental de manuscritos griegos añade la misma sangre. Pero los manuscritos griegos más antiguos y confiables omiten ese término. Si se refiere al Adán, la filosofía griega alude a la totalidad de la población humana de un lugar. Esta frase y la siguiente afirman con claridad la solidaridad entre los seres humanos. O incluso a Deuteronomio 32:8. En la Septuaginta, ya que afirma teológicamente que los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios. El resto de este versículo también podría aludir a la narración del Génesis. La humanidad recibió la orden de ser fecunda y llenar la tierra. Ustedes recordarán, ¿no? Multiplíquense, etcétera, etcétera, etcétera. La Torre de Babel pues indica la forma en cómo Dios lo hizo. Ahora, cuando el texto determinó los periodos de su historia y sus fronteras, o las fronteras de sus territorios, Pablo afirma que Dios no solo creó todas las cosas, sino que además las rige. Esta es una alusión a Deuteronomio 32:8. Y nos preguntaremos por qué cito la Septuaginta. El motivo es que la versión griega más antigua del Antiguo Testamento y más cercana al canon de Esdras afirma también otros lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Job capítulo 12, versículo 23, Salmos 47, del 7 al 9. Cuando el texto menciona tiempos señalados, esta frase en perfecto pasivo indica las épocas prefijadas por Dios en la historia de la humanidad. Recuerden, mis hermanos, que no es coincidencia que haya aparecido usted en el año, no sé, quien nació en el año 1978 y vaya a morir en 2 años. No es coincidencia que haya nacido en algún momento Donald Trump. No es coincidencia que haya nacido Adolfo Hitler. No es coincidencia. No hay absolutamente nada que se le escape de las manos a nuestro Creador. No existe tal cosa como que, ay, se murió antes de tiempo. Dios ha decretado desde la eternidad cuándo usted iba a nacer y cuándo iba a morir. O de pronto no va a morir y va a haber la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo después de la gran tribulación. Ojo con eso. Seguimos. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, la primera frase puede ser otra cita del poeta griego Arato o Cleantes. Cuando el texto menciona por sí, esta es una oración condicional de 4ª clase porque significa algo totalmente alejado de la realidad. Mis hermanos, los seres humanos debemos reconocer nuestra necesidad.
Los dos verbos son optativos aoristos activos. Vamos a ver los dos verbos. Busquen a Dios o puedan hallarle. La palabra significa tocar o sentir. Lucas 24:39. Este contexto implica un andar a tientas entre la oscuridad o la confusión. Ellos tratan de encontrar a Dios, mis hermanos, pero no es fácil. El paganismo es una fuerza cegadora que caracteriza a la caída. ¿Cuál caída, mi hermano? Regresemos a Génesis 3. Y aprovecho para mencionarles que este domingo tenemos a nuestro hermano, amigo y pastor Alberto Contreras para que continúe con ese seminario lindo, Génesis 3, para que vean cuáles son las consecuencias de la caída, de la desobediencia. ¿Que Adán y Eva tuvieron libre albedrío? Por supuesto, pero en su libre albedrío, o capacidad de elegir, pues ellos decidieron desobedecer. Ellos teniendo más contacto con el Dios de la Biblia, teniendo un contacto casi que, directo, hablaban con Dios. Ellos desobedecieron. No venga a decir que los judaizantes cumplen con toda la ley. Ni siquiera lo conocen para ellos el Dios no conocido. Seguimos. Cuando el texto menciona, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mis hermanos, esta es una gran verdad. Dios nos creó, Dios está para nosotros, Dios está con nosotros. Salmo 139 lo menciona. Pablo afirma la fuerza del amor de Dios, su atención y presencia para todos los seres humanos. Es la verdad del Evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios capítulo 3, versículo 13. Recuerden, el paganismo es una fuerza cegadora que caracteriza la caída, al igual que la idolatría y la superstición. Otro ejemplo de idolatría no es solamente adorar las imágenes de yeso. Idolatría también es confiar en sí mismo. Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer aquello. Yo. Mi hermano, el único poder que usted tiene es para pecar. Cristo es el gran yo soy. Y lejos de Él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Es la verdad del Evangelio. Pablo puede estar aludiendo a Deuteronomio 4:7 o a Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24, como una extrapolación para todos los seres humanos. Este es el secreto oculto de la nueva alianza. Dios vino al mundo a redimirnos, para conocerlos. Dios vino por los suyos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Se aseguró de que yo no venga el día de mañana a presentarme frente al Rey, nuestro Señor Jesucristo, y decirle: yo merezco la vida eterna porque yo guardé el sábado. Yo merezco la vida eterna porque yo me he circuncidado. No, mis hermanos. Romanos 3:20 y Romanos 3:28 manda al piso la posibilidad de que nosotros podemos ser justificados por las obras de la ley. De hecho, Pablo decía que el que practique todas estas cosas, ojalá se castrasen. Apocoptos es la palabra en el original griego. Ya vimos eso en el estudio anterior, por si acaso. Y lo vimos en pantalla la palabra en el original griego. Ojalá se castrasen. Porque ellos, ¿qué hacían? Se circuncidaban. Yo puedo ser llegar a la salvación y estoy más cerquita de Dios porque yo me circuncido. Pablo decía, ojalá se castrasen. Y claro, para los cristianos, Dios mismo puso su ley en nuestros corazones. Ha circuncidado nuestro corazón. Por eso es que nosotros no andamos mirando a la mujer del prójimo para codiciarla y acostarnos con ella. No andamos planificando atracos al Banco América o al banco, no sé, en Buenos Aires, no sé. Pero bueno, ¿que podemos pecar? Claro que podemos pecar. Hay una diferencia. Nos duele. Versículo 28.
Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. La frase anterior, en él vivimos, nos movemos y existimos, es una cita del himno de Cleantes a Zeus. Su autor era la cabeza de la escuela estoica, entre el año 263 al 232 a.C. O de Arato, de Soli, una ciudad cerca de Tarso. La cita pone de relieve tanto la inmanencia de Dios o la creación de Dios de todos los seres humanos. Pablo también hace referencia a los epicúreos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Y en 1 Corintios 15, 33. A Menandro en Tais. Pablo se formó en la literatura y retórica griega, probablemente en Tarso, que era una importante ciudad universitaria. Mis hermanos, así le digo con la mano en el corazón, usted que es cristiano, no pierda tiempo. Póngase a estudiar las escrituras. No pierda tiempo. Estamos en tiempos duros y difíciles. Mire cómo Pablo aprovechó bien el tiempo. Ojo con eso. Seguimos. Cuando el texto menciona, versículo 29, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es la conclusión de Pablo y su rechazo a la idolatría. Acuérdense que Pablo llegó a este lugar y se sentía, Dios mío, pero ¿qué hago aquí? Ay, Dios mío, no. Se sentía pésimo. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros cuando escuchamos cosas como Jesucristo fue el primer ser creado. Nos duele, pues. Nos duele, porque eso es una herejía. Cuando nosotros entramos a un lugar a escuchar la palabra y de repente comenzamos a escuchar que cosas como venga y pacte con la semilla y que hacemos milagros y se tiran al piso, nos duele, mis hermanos, nos duele. ¿Por qué? Pues la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas hace que no nos sintamos bien. Algo está mal aquí. Pero Pablo no le dio la oportunidad a la carne, no le dio chance o la oportunidad a que no, todos ustedes son herejes, ya, pum, se acabó, listo. No, Pablo utilizó todo ese equipamiento que Dios le había dado y lo había estado preparando, creo que pues desde que nació, para poder utilizarlo de una manera apropiada. Yo me imagino que Pablo ha de haber querido decirle, ustedes son unos idólatras, herejes, pero Pablo, bueno, ahí hizo una buena apologética. ¿Cómo se llama eso de apologética? Defensa de la fe. Es exactamente lo mismo que todos nosotros debemos hacer, mis hermanos. Que nos duele que alguien venga y diga que puede abrir los cielos. ¡Claro! Porque son herejías. Pero el mismo Espíritu Santo nos da mansedumbre. Eso es parte del paquete, pues no, del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Ceder el control de nuestras emociones a Dios. ¿Cómo hacemos apologética? Cayéndole a golpe al hereje. Eso no. Poniéndonos a pelear pico a pico. Tampoco. Insultándolo. Peor. ¿Cómo hacemos apologética? Pues con la misma escritura. Son 66 libros, mis hermanos, escritos por 40 autores en distintos tiempos. Muchos de los autores ni siquiera se conocieron entre sí, pero todo tiene una armonía, todo coincide, todo cuadra. Pongámonos a estudiar. Dios nos dio la capacidad para leer y después de haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos da la iluminación para poder entender la Escritura, porque la revelación ya está dada.
No existe nueva revelación. No existe alguien que, yo soñé después de comer chicharrón a las 2 de la mañana. Yo soñé que el rapto iba a ser antes de la gran tribulación. Mentira. Todo ojo lo verá, dice la Escritura. Ya no coma chicharrón. Peor a las 2 de la mañana. Versículo 30. Exactamente. Un abrazo a mi hermana Vanessa Rossi. Ella dice, ser prudentes. Mis hermanos, somos cristianos. Ser prudentes. Tenemos que tener amor por el prójimo. Y justamente por tener amor por el prójimo es que tenemos que decir la verdad. Que nos van a insultar, usted tranquilo, no se enoje. Ore por esa persona. Ore por el judaizante. Ore por el testigo de Jehová. Ore por la secta G12. Ore por todas estas iglesias pues, que dicen que tienen poder para doblar cucharas con la mente. Oremos por ellos. Que place decirles, ustedes son unos idólatras. Claro que sí, porque también somos carnales. Pero tenemos que someter la carne. Pablo mismo decía, no vaya a ser que vaya a ser reprobado. No está diciendo Pablo, no vaya a ser que vaya a perder la salvación. Ese es otro texto mal utilizado. Bueno, más adelante lo vemos. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un aspecto, mis hermanos, es un aspecto sorprendente de la misericordia de Dios. Romanos 3:20 y 3:25 lo puede corroborar. Romanos 4:15. 1 Corintios 15:56. Pero ahora que han escuchado el Evangelio y son espiritualmente responsables. Mi hermano, usted es responsable de compartir la verdad. Ahora usted está aprendiendo la palabra de Dios. Alguien me preguntó en privado, mi hermano, ahora que yo ya sé la verdad, y todavía sigo en esta iglesia, me reservo el nombre, y de paso hasta pastora tienen, imagínense, y tienen los 5 ministerios, se están equipados según ellos, ¿no? ¿Qué hago ahí, mi hermano? Que esto, que el otro. Bueno, vaya por el conducto formal, ¿no? Usted pida la palabra, levántese, predique. Pablo tuvo la oportunidad de predicar. Si le dan la oportunidad, usted predique y todo. Y si lo van a echar, pues mi hermano, usted hizo todo lo posible. Pero antes de predicar, mi hermano, no vaya desarmado. Ore al Padre Celestial para pedir discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. No vaya desnudo a la guerra. No vaya así. El cristiano se prepara, el cristiano estudia, el cristiano hace apologética, el cristiano tiene los textos que corroboran todo lo que va a decir. No vaya a hablar de su experiencia personal. El evangelio no se... Espérenme, que no me ven acá. El evangelio no se trata de que yo antes era una persona que consumía drogas y el día de hoy yo ya soy buena gente. De eso no se trata el evangelio. El evangelio no se trata de mi amigo, mi hermano, usted que está viendo esta transmisión. El evangelio no se trata de su testimonio. El evangelio se trata del testimonio de la segunda persona de la deidad que no tenía la necesidad de venir a esta tierra y vino a morir por los suyos. Hizo el pacto de sangre para que nosotros fuésemos redimidos y tengamos acceso a la vida eterna. No tenía necesidad. Y vino y escogió miserables pecadores en manos de un Dios airado, decía Jonathan Edwards. Y él pagó a precio caro por nosotros, a precio caro, con su sangre. Por eso Romanos 5 dice del 1 al 3, justificados por fe para con Dios. Tenemos acceso al Padre. Seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona, Dios ahora manda a todos a que se arrepientan. Esta declaración afirma que hay un solo Dios y que Él quiere que en todas partes todos los seres humanos se arrepientan. Tan sencillo como eso, clarito. Así se demuestra la universalidad de la misericordia y el amor de Dios. Juan 3:16, Juan 4:42, 1 Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3:9.
Y ojo, no estoy diciendo del universalismo en el sentido de que todos se salven y que todos se van a salvar. Porque pues ese es otro texto, ¿no? Juan 3:16 lo tergiversan de que murió por todos y mi hermano. ¿Cuáles todos? ¿Todos qué? Estamos. Sí, todos no. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No todos van a acceder o responder al evangelio de nuestro Señor. Sí, es que todos tienen la oportunidad y se van a... Claro, también se va a salvar Adolfo Hitler. También se va a salvar Donald J. Trump. También se van a salvar... No, mis hermanos. Bueno, lloramos por Donald Trump. Cuando el texto menciona que se arrepienten o que se arrepientan, en el término hebreo significa un cambio en las acciones o en sus obras. En el Nuevo Testamento lo conocemos como metanoia. Mientras el término griego se refiere a un cambio de mentalidad. Ambos son cruciales. Ambos son cruciales. Las dos escuelas filosóficas mencionadas en el versículo 18 han sido rechazadas por diferentes razones con el argumento del apóstol. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mensaje de Pablo ha afirmado en repetidas ocasiones y con claridad la misericordia y disposición divina. Pero esto es solo la mitad del mensaje. El Dios de amor y compasión también es el Dios de justicia, que le desea para todos los seres humanos hechos a imagen y semejanzas. Todos vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Y ese es el tema, que mucha gente vive como sin Dios y sin ley. Incluso cristianos mencionan, pero yo estoy sufriendo, ¿y por qué a mí no me va bien? Pero al impío le va, a ese sí le va bien. Ya tocamos la respuesta a esa pregunta en estudios anteriores. Así que no envidie lo malo, mi hermano querido. No envidie lo malo. No envidie. Ahora, el tema recurrente, Mateo 10:15, 11:22, Mateo 11:24, 22:36, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. En el Nuevo Testamento es que Dios juzgará al mundo. ¿Ok? Ahora, cuando el texto menciona por medio del hombre que ha sido designado, este concepto del día del juicio final se establece sobre la base de nuestra relación de fe con un hombre resucitado, Jesús de Nazaret, el mediador entre el Padre Celestial y nosotros en el juicio. Era algo inaudito e increíble para estos, ¿cómo lo podemos llamar? Para estos intelectuales griegos. 1 Corintios 1:23. Pero es el corazón, mis hermanos, es el corazón del evangelio. Mateo 25 del 31 al 33. Acuérdense que cuando nosotros nos vayamos a parar, ¿no verdad? Ya en el día, ¿no verdad? Acuérdense, se parará uno, se parará, ven, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te probé. Y obviamente va a haber personas pues que muchos de ellos autoengañados también. Aparte, los ateos, los sectarios, los que pañuelo verde, que ojalá se arrepientan. Ojalá se arrepientan. Oramos por los pañuelos verdes. Ojalá sea los que llevan la banderita con todos los colores y todas esas cosas. Bueno. Pero nosotros no nos vamos a poder parar frente al Rey Santo y decir, yo merezco. Mi hermano, todos merecíamos la muerte. Por cuanto todos, por un hombre entró el pecado, pero también dice en el libro de Romanos, por un hombre también entró la salvación. Todos íbamos camino derechito a la muerte eterna. Pero el Señor se pone delante del Padre, nuestro abogado. Pero Señor, yo mentí, perdóname. Yo soy tu abogado. Tranquilo. No estoy diciendo que tenemos que mentir. No me malinterprete. Estoy diciendo que el cristiano también puede llegar a pecar. Hay una diferencia.
No somos esclavos del pecado. No practicamos el pecado. No nos deleitamos en el pecado. Nos duele el pecado. Y no solo eso, sino que cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Si usted va a pecar, mi hermano, mire que le digo, va a pecar, clave las rodillas al piso y pídale al Padre Celestial que le ayude a cambiar su mente. Pídale perdón. Este es el momento. El pecado nos duele, nos destruye. Cuando el texto menciona al levantarlo de entre los muertos, el tema se repite muchas veces en los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulos 2:24, Hechos 2:32, Hechos 3:15, Hechos 3:26, Hechos 4:10, Hechos 5:30, Hechos 17:31. Es el corazón de la afirmación del Evangelio, que Dios, el Padre, aceptó la vida, enseñanza y muerte vicaria de Jesús. El texto de enseñanza más completo sobre el tema de la resurrección de Jesús y la resurrección de los creyentes se encuentra en 1 Corintios 15. Si quiere, anótelo para que le ponga resaltador. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los griegos, con excepción de los epicúreos, creían en la inmortalidad del alma, pero no del cuerpo. La resurrección fue el principal obstáculo para los griegos. Cuando el texto menciona que se burlaron, el término solo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento, pero la forma intensificada aparece en Hechos 5:30 y Hechos 26:21. Su raíz, apunten esta palabra, chleusma y chleusmos, se usa en los varios tiempos en la Septuaginta para burla o burlas. Esto lo vemos también en Job capítulo 12 versículo 4, Salmo 79:4 y Jeremías 20:8. Cuando el texto menciona, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema, o ya te hemos de oír de este tema en otra ocasión. El mensaje de Pablo sobre el amor de Dios y el cuidado de todas las personas era tan radical que estos oyentes se sintieron atraídos, aunque no estaban totalmente convencidos. Versículo 33. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, ¿se acuerdan? Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ahora, hay tres posibles respuestas al Evangelio. Atentos con esto. Tres posibles respuestas ante el Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio, ¿cuáles son? Primero, rechazarlo, porque algunos comenzaron despreciándolo. Segundo, retrasan la decisión. Así como que, bueno, vamos a escucharlo de nuevo, o vamos a escuchar lo nuevo, ¿no? Lo que pueda decir. O sea, lo retrasan. Y tercero, creer. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, ¿no? Se unió a Pablo y creyó. Esto, mis hermanos queridos, es un paralelo a la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Ustedes recordarán, ¿no? Bueno. ¿Quién era Dionisio? Bueno, era miembro del Areópago. Debió haber sido un participante regular de estas discusiones filosóficas en la colina de Marte. Al menos un intelectual creyó. Eusebio, en su historia eclesiástica, añade que llegó a ser el primer obispo de Atenas y Corinto. Como había mencionado, mis hermanos, usted puede pararse en un púlpito a predicar, o bueno, en las plazas, el que no es pastor, se puede parar en las plazas y usted, vamos a decir que hay 100 personas y usted va a predicar el mensaje. Está predicando la palabra, predica. No se sienta mal
Si de las, vamos a decir que hay 100 personas, no se sienta mal si de las 100 personas solo una persona recibió el mensaje y dijo, gloria a Dios, amén. ¿Sabe qué? Ese soy yo, un pecador. Necesito el perdón de Dios. Me arrepiento. No se sienta mal si solamente de esos 100 uno se convierte. Por eso es que a este tiempo yo no creo en eso de que campañas, de que los avivamientos, aviva, guión en medio, miento. Yo no creo en eso, mis hermanos. Que todos y convulsionan y todo. No, mis hermanos. Usted predique la verdad. Usted no está para convencer a nadie. Usted está para predicar, para exhortar con la palabra, para consolar con la palabra, para explicar la verdad de Dios. El mensaje del evangelio, el corazón del evangelio narra de Cristo Jesús, levantado entre los muertos y que viene por segunda vez. Esa es la verdad del evangelio, que somos miserables pecadores en manos de un Dios airado. Nosotros no, mi hermano, nosotros no tenemos que estar preocupados si la persona se convierte o no se convierte. Eso no es su trabajo. Usted no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, no usted. No, pero es que Juan el Bautista decía, arrepiéntanse. Mi hermano, están descontextualizando ya. Sí, tenemos que exhortar para que se arrepientan. Incluso hasta los mismos cristianos. ¿Qué? ¿Porque se pierde la salvación? No, no va a perder la salvación. El que es cristiano está sellado por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. No va a perder la salvación. Pero el pecado va a traer consecuencias severas en su vida. Y en algunos casos hay gente que ha perdido la vida. Usted puede pasar, usted se acuesta a dormir esta noche habiendo cometido un pecado, pero Dios mío, y se acostó a dormir y se olvidó de orar. En las denominaciones, pues, que depositan la fe en sus propias obras, dice, imagínense, ese ya perdió la salvación. Leamos Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No, pero es que pecó. Primera de Juan 1:8 y primera de Juan 1:10. Pero es que es una licencia, entonces la gracia es una licencia para pecar. Romanos 6 y Romanos 5 del 1 al 3. Nosotros no promovemos el que vamos a pecar porque ya ahí tenemos la licencia para pecar, la gracia. No, mis hermanos, no. Si usted piensa así, no ha entendido el corazón del evangelio. Así que, mi hermano Gabriel, ¿qué pasaría si a usted, por ejemplo, le dan la oportunidad de estar en el Areópago y usted lo vea, no sé, dentro de todo este grupo ve personajes como estas personas que le venden ilusiones? Vamos, Daniel Aviv, está por aquí, todos estos vendedores de Herbalife, que vender productos Herbalife no es pecado, cuidado. El problema es tratar de usar la técnica de Herbalife, llevarla al evangelio. Usted no es el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está atado de brazos y que necesita de su ayuda para que más rápido se convierta? No, mis hermanos, no haga eso. Usted predique la verdad. Usted está en el Areópago, mi hermano Gabriel Pereira, y de repente tiene un motivador ahí, tiene un cura de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, como ellos se llaman, tiene un testigo de Jehová. ¿Qué hace usted ahí, mi hermano Gabriel? Cuénteme. ¿Qué es lo primero que hace ahí? A ver. Bueno, en principio haría lo mismo que Pablo. Haría una apologética, ¿no? Como dice, lo leímos hace un ratito en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo en la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Estaba haciendo una apología, estaba haciendo la defensa de la fe. Estaba predicando el verdadero evangelio. Yo creo que haría
lo mismo, si el Señor me lo permite, ¿no? Pero lo primero que haría mi hermano, ¿qué es lo primero que haría antes de eso? Predicarle, claro, obviamente, la sana doctrina y llevarla y tratar de explicarle el error, ¿no? Del que están cometiendo, del arrepentimiento, justamente ese es el Evangelio. Amén. El Señor quiere que se arrepientan, pero sabemos que no todos van a ser, no todos van a arrepentirse. Sí, porque no todos son llamados. Exacto, porque si fuera que... No, es que ahí dice que para que todos procedan al arrepentimiento. Claro, también Satanás, ¿no? También Satanás. Claro. Eso se llama universalismo. Tenemos que leer los conceptos, tenemos que... bueno, hay una figura literaria que se llama sinécdoque. Ya sabemos que cuando menciona todos, no necesariamente es todos. Por ejemplo, yo había subido una imagen de la profesora o la maestra en clases, le dice a los alumnos, mañana todos me vienen temprano. O sea, entendemos todos que todos es. Pero hay otras personas que creen que todos es todo el mundo. El globo terráqueo. No, mis hermanos, por favor. Hermano Junior, ¿qué haría usted primero? Bueno, ante todo, creo que debemos encomendarnos a Dios, orarle para que sea Él el que nos guíe y nosotros no hablar bajo nuestro propio criterio, pues. Como hizo el apóstol Pablo, es muy interesante y lo tomo para reflexión de los que estamos aquí. Vemos la elegancia con la que el apóstol Pablo se le presenta a esos académicos de allá de Atenas. Él en ningún momento ofende, no contiende con ellos, no los insulta de herejes, de idólatras, sino que define al Dios verdadero de la forma más sutil y no solo lo diferencia, sino que lo saca de cualquier categoría en la que los griegos tenían a sus dioses en el Olimpo. O sea, él está definiendo al Dios verdadero, que estaba con sus palabras, obviamente inspiradas por el Espíritu Santo, estaba muy por encima de cualquier característica física o intelectual de cada uno de sus dioses. Maravilloso, maravilloso. Mi hermana Nelly, Dios me la bendiga. ¿Usted qué haría si de repente le dicen, bueno, mi hermana Nelly, aquí tengo dos hermanos que no conocen la palabra, pero están pasando por una situación de pandillas? O sea, no le dicen que venga aquí al aerópago, no, pero digamos que tiene la oportunidad de predicarle a dos personas que están involucradas en pandillas. ¿Qué hace usted por estos muchachos? Bienvenida. Sí, buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, pues si andan en pandillas esas personas, pues yo primero les hablar, pues sí, como dicen, ¿verdad? Pues les hablaría del Evangelio, y pues que están en un mal camino, porque pues ese no es camino de Dios, están perdidos, están muertos espiritualmente. Entonces, pues yo les hablaría pues sí, de que se vengan a Cristo, que lean la Biblia, ¿verdad? Pues eso yo les diría. Amén, 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 amén. Y es exactamente lo que todos debemos hacer, mis hermanos queridos, llevarles el mensaje indistintamente de la situación, no necesariamente porque son sectarios, no. El evangelio es para todos, mis hermanos, para todos. Ese sí es todo literal. El evangelio es para todos. A todos hay que predicarles. Solo que usted no va a convencer, mi hermano querido. Usted no va a convencer a nadie. Usted no... Y hemos escuchado las personas que odian la palabra, que están en esta secta, dicen, y usted tanto que critica, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? Yo le respondo con sinceridad, ninguna. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo no gano almas para nadie. Quien las gana es el Espíritu Santo. Y no es que las gana, sino que ya sabe el tiempo determinado cuándo es que tiene que pasar de muerte a vida esa persona. Y como nosotros no somos omniscientes, no sabemos quiénes son los que están escogidos y quiénes no,
Porque nadie se va a levantar la camiseta y va a decir, tiene aquí la E de escogido, ese E, ya, prediquémosle. No, mis hermanos, no el único que es omnisciente es Dios. Y ese atributo es incomunicable. No somos nosotros omniscientes. Si alguien le dice que ya vio su futuro, que se arrepienta. Que se arrepienta. Deuteronomio 13, del 1 al 3, le dice algo claro a esa persona. Recuérdele Deuteronomio 13, del 1 al 3. Que se arrepienta. Mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos, alguien, bueno, no, le mando un abrazo a la distancia a nuestra hermana Marisol Mora. Ella está aquí en New Jersey. Ella ha sido compatriota mía. Compatriota mío. Un abrazo a la distancia a mi hermana Marisol. Espero que se encuentre bien. En algún momento la he de ir a visitar si el Señor lo permite. ¿Qué les parece, mis hermanos? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias. Muchísimas gracias porque se ha predicado tu palabra. Te damos gracias porque has permitido que nosotros tengamos este privilegio de reunirnos, aunque sea remotamente, y de hablar de las maravillas que tú has estado haciendo, en este caso específico, en Hechos 17. Mira cómo utilizaste al apóstol Pablo, cómo nuestro hermano utilizó todo lo posible para poder glorificarte y alabarte de una manera pues en que solo el Espíritu Santo pudo haber movido a este hombre, siervo del Señor. Gracias, Padre Santo, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y hemos olvidado. Nosotros tenemos que predicar. Es verdad que muchas veces nos duele, tantas veces que blasfeman contra ti, tantas veces que hay gente que quiere ofrecer fuego extraño en los púlpitos. Nos duele, Padre Santo, nos duele, porque yo digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Será que no conocen? No han abierto las escrituras, no han pasado de la página que dice Salmos 91. ¿Qué pasa? Por favor, Padre, ten misericordia de esas personas. Yo no sé si están escogidas para salvación. Yo solamente sé que debo orar por ellos y predicar la palabra para que con mansedumbre, tú, Padre, de pronto tú le puedes abrir el entendimiento. Tu palabra lo dice. Tenemos que predicarles con mansedumbre. Nos duele, claro que sí nos duele, porque algunos pervierten ya el evangelio. Algunos ya quieren torcer las escrituras para lucrarse. Sabemos que nuestro Señor no murió por una banda de pillos, de delincuentes para que puedan lucrarse de tu palabra. Nos duele, Padre, perdónanos porque es verdad. Nosotros a veces nos sentimos como Pablo, no nos sentimos bien escuchando ese tipo de cosas, pero ayúdanos, Padre, para que en ese momento no reaccionemos en la carne, sino que nosotros con tu palabra podamos hacer una buena apologética, como lo hizo Pablo, nuestro hermano, ahí en el Areópago. Gracias, Padre. Te pedimos humildemente, quédate con nosotros, guíanos, acompáñanos, protégenos. Si tenemos que pasar alguna situación difícil, Padre, necesitamos arrepentirnos, necesitamos clavar las rodillas, necesitamos mantener más comunión contigo. Necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos. Sin ti no podemos hacerlo, no podemos lograrlo. Te lo rogamos, Padre. Te lo imploramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes, aquel que viene por segunda vez. Te lo pedimos en su nombre, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Ahí les va el puño por el que quiere saludar. Listo, mis hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Bendiciones.